Bien, se me ha propuesto por parte vuestra, de los hermanos de esa querida iglesia, un tema apasionante, por lo menos para mí. No sé si llegué a decirlo el día que estuve, el tiempo que estuve con vosotros, pero después sí he aprendido mucho más de los que no comparten mi creencia, de los que me dan siempre la razón. En el tiempo que he estado, desde que salí de allí, tuve el privilegio de hacer un doctorado en Estados Unidos, juntamente con un máster, y después hice un máster en la Universidad de Deusto, en el País Vasco, y un doctorado en teología del Antiguo Testamento. Y todo ha sido principalmente por saber qué piensan otros. Saber qué piensan otros nos ayuda a saber qué pensamos nosotros. Y por eso el título general, no solamente el de hoy, es el adventismo, la cosmovisión evangélica y la Biblia. Eh, ¿Qué entiendo yo por cosmovisión? Son los puntos estratégicos que les llevan a una determinada creencia. Yo parto de la base de que todo creyente comprometido con lo que cree o piensa es sincero y que no somos nadie para juzgar a las personas, ni tan siquiera lo que creen. Podemos comentar, podemos aportar, pero creo que hay creyentes sinceros en todas las partes de los 33.000 grupos cristianos que hay en el mundo. Eh, Estudio de las claves para predicar a los hermanos evangélicos. El mundo evangélico parte del mundo valdense y va a pasar por una serie de pues, situaciones históricas, teológicas, existenciales. Y vamos a intentar, después, cuando terminemos, me podéis dar vuestra opinión por si queréis que maticemos algo, corrijamos algo. Vamos a intentar dar dos partes en las reuniones que son, primero, algo de teoría que nos ayude a fundamentar cuáles son los puntos de los grupos a los cuales vamos a dirigirnos y luego fundamentar los nuestros, para que sepamos qué tenemos que hacer. Algunos apuntes importantes para empezar. Deberíamos de hacer siempre, siempre, una diferencia entre evangelio eterno y verdad presente. Porque todos los grupos evangélicos han sido en un momento determinado verdad presente. Es verdad que el Evangelio eterno es una dimensión mucho más profunda, mucho más amplia, pero tenemos que diferenciar esta doble idea. El Evangelio eterno vamos a entender que se va a referir exactamente al plan de salvación diseñado por Dios antes de la ordenación del planeta Tierra, en un momento indeterminado de la historia para nosotros. Ya sabéis que cuando no se acaba algo no se cuenta el tiempo, es decir, el tiempo lo contamos porque nos acaba. En la eternidad no contaremos el tiempo. La verdad presente, que es lo que nos compete directamente, es la aplicación histórica de ese evangelio en un momento determinado de la historia, de la relación de Dios con su pueblo. Es decir, el evangelio eterno no es la verdad presente, la contiene, pero se refiere a un momento determinado de la historia y con unos condicionantes sociales, políticos, culturales determinados. Esa sería un poco la idea. Por favor, yo rogaría que cerrarais a todos los micros, para que podamos pues, entendernos un poquito mejor. No todo es evangelio eterno, es verdad, sino que lo que se necesita en ese momento histórico, y esto por favor no lo olvidéis, es con un fuerte motivo desmitológico. Es decir, pongamos un ejemplo para nosotros muy importante. La predicación del primer mensaje angélico dice el Evangelio eterno, con lo cual se va a
a referir a todo ese concepto de salvación. Pero hay un momento histórico en el cual se hace presente la verdad que se necesita para ese momento y aplicada y diseñada y enseñada en las claves sociales, políticas y religiosas que concierne a ese momento. ¿Por qué? Porque todos los grupos evangélicos en un momento determinado fueron verdad presente. Todos, incluidos nosotros. Vamos a recordar algún detalle importante. En el mundo religioso no suele hacer diferencia entre cristianismo y cristiandad. El término segundo no suele ser utilizado prácticamente nunca. Hay algunos detalles que son necesarios que conozcamos, que meditemos. El término cristianismo se utilizó por primera vez en el mundo griego. No se utilizó en el mundo de los seguidores de Jesús. Es decir, entre los apóstoles nunca se utilizó este título, porque además es griego, es un término griego. Es decir, una ciudad del Imperio Romano ubicada en la actual Turquía. Ahí fue donde se utilizó por primera vez el término cristianismo. No es utilizado nunca en la Biblia. Nunca. ¿Eh? Cristiandad es un término que vais a ver que finalmente va a ser lo que vamos a necesitar trabajar con ello, porque tiene componentes bastante interesantes. Cristiandad es un término más amplio que engloba personas, culturas, instituciones, civilizaciones que se identifican como cristianas. Es importante que resaltemos la idea que se identifican como cristianas. Todos los grupos que se basan en la Biblia, excepto se basan en la Biblia completa, lógicamente, se identifican cristianos. Sin embargo, el cristianismo en el siglo segundo y tercero desapareció como tal y comenzó la cristiandad. Es decir, personas, culturas, instituciones, civilizaciones que se identifican con una forma de pensar. Este término engloba a todos los pueblos, naciones e instituciones que han sido influenciados o moldeados por esa cultura judeocristiana que viene de la época de Jesús. Por lo tanto, nosotros todo lo que vamos a hablar no va a ser de cristianismo en el sentido más puro, sino de cristiandad. Cómo se ha ido modelando a lo largo de los siglos las enseñanzas de Jesús y la puesta por escrito de los apóstoles hasta llegar a Juan, que fue el último autor de la segunda gran parte de la Biblia. Por lo tanto, recordar esta doble idea. Uno de los primeros autores que se conocen por haber utilizado el término cristianismo fue Ignacio de Antioquía. Según la visión medieval y católica, uno de los padres de la Iglesia, aunque lógicamente los seguidores de Jesús no tuvieron el sentido de padre que se le dio en la Edad Media, que vivió a finales del primer siglo, aunque su obra data en la primera mitad del siglo segundo. Es muy posible que Ignacio conociera a Juan, el último autor de los libros de la Biblia apostólica. En el segundo siglo después de Cristo, ya no se puede considerar como sinagoga primitiva a los seguidores de Jesús. Es decir, el término sinagoga se tradujo por eclesía, pero seguían pensando en la sinagoga, es decir, un lugar de reunión donde se leía la Biblia, se comentaba, separada del templo. Ese será uno de los grandes temas que trataremos si llegamos. Por lo tanto, a finales del segundo siglo, ya en ese siglo prácticamente ya no hay mucho rastro de una lectura armónica, sino que empiezan los grandes debates históricos. La cristiandad apareció y se implantó desarrollándose en contextos de controversia doctrinal y persecución. Todos los grandes hitos de la cristiandad, comenzando por el siglo II después de Cristo, ha sido resultado de persecuciones y de controversias doctrinales. ¿Cómo pensamos? Y fijaos, estamos en el siglo XXI y seguimos exactamente igual. Esto no ha cambiado. Precisamente el concepto
y la realidad de la doctrina como tal no es bíblica. Ese concepto no aparece en la Biblia. En la Biblia no hay doctrinas como tales, sino el desarrollo histórico del plan de salvación en dos etapas. Antes de Jesús, pasando por Jesús y después de Jesús. Vais a ver ahora que el término doctrina se acuña bastante tiempo después, precisamente por las controversias doctrinales y por las persecuciones. ¿Por qué afirmamos que no hay doctrinas? Esto es un punto, si os parece. La respuesta, bueno, he puesto que es muy sencilla desde el punto de vista histórico como teológico, pero lógicamente no es tan sencillo. Los llamados primeros padres de la Iglesia, que es un término que yo no suelo utilizar porque no me gusta, porque ese concepto no es, Jesús no lo trajo nunca a colación, como Ireneo, Tertuliano, Orígenes, comenzaron a sistematizar las enseñanzas de la cristiandad para distinguirlas de las interpretaciones heréticas o de herejías. Es decir, cuando empieza a desarrollarse dentro del mundo no solamente griego, sino más allá de las fronteras, de los pueblos bárbaros, los que estaban más lejos del contexto de la Biblia, es en ese contexto donde se ve la necesidad de sistematizar un determinado enfoque. Pero seguramente recordaréis, y probablemente estéis de acuerdo conmigo, que para redactar una doctrina al uso que hacemos nosotros, necesitamos textos de diferentes libros de la Biblia. Y es ahí donde el contexto bíblico no va a permitir hacer eso. Y eso vamos a intentar explicarlo un poquito esta noche. Estos escritos, es decir, los escritos que se hacían contra las herejías, a menudo hacían una distinción entre las enseñanzas fundamentales de la Biblia como doctrina, es decir, cuáles eran las enseñanzas que había en la Biblia y se sistematizaban para discutir con grupos. Y ahí donde a esa discusión, lectura de la Biblia para discutir con un grupo, se le llamó doctrinas. Pero repito, en la Biblia es un concepto que no existe. Un ejemplo es, por ejemplo, la doctrina apostólica, que es una forma muy temprana de credos que pues, encapsulan las creencias esenciales de la cristiandad. Pero repito, esta idea tenemos que tenerla en cuenta porque cuando hablemos con otros grupos nos vamos a encontrar con este problema. Cuando se produce su reforma, la suya, la que corresponda, ¿qué se está haciendo? Se está debatiendo con otros grupos sobre un aspecto de la Biblia. Y finalmente la tendencia ha sido a lo largo de los siglos hacer grupos de doctrinas, aunque como digo, no será algo que la Biblia realmente esté de acuerdo con ello en principio. Hay textos en las versiones que suele utilizar el mundo evangélico, como la Reina Valera, es la gran estrella del mundo evangélico, que han traducido el término enseñanza, es decir, el acto de enseñar o la instrucción, por doctrina. Pero sin embargo no aparece el término. Por ejemplo, en primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, y traduce la Reina Valera del 95, y la doctrina. Sin embargo, el original pone y la enseñanza. Con lo cual, Pablo, uno de los últimos autores también del gran convenio de libros posteriores a Jesús, él seguía con la idea de la enseñanza, de la formación. Y creo que ahí es donde deberíamos de recabar nosotros nuestra atención especial. Posiblemente, esto es una idea para discutir profundamente, si seguimos pensando en que tenemos que rebatir doctrinas sin que estemos compartiendo enseñanza, posiblemente tengamos problemas para poder tener un resultado. Me refiero desde el punto de vista de la que yo tengo que hacer como persona que explica la Biblia. El trabajo del Espíritu Santo, ahí nosotros no podemos entrar. Pero esta idea, como os digo, no se encuentra en los textos. Y seguro que podéis encontrar algún otro texto más. Yo he querido poner un ejemplo nada más. Las doctrinas es uno de los grandes trabajos de los concilios ecuménicos.
Los primeros concilios universales o ecuménicos de la cristiandad, como el concilio de Nicea, jugaron un papel clave en la formación de las doctrinas cristianas. Repito, nosotros nos vamos a mover entre enseñanza y doctrina, sabiendo que la segunda no aparece en la Biblia. Estos concilios, sus obispos, los líderes de aquellas comunidades, se reunieron para definir de manera oficial la ortodoxia de lo que debían creer, especialmente en respuesta a las herejías. Veis que se va a mantener este dualismo permanentemente. Y, en cierto modo, y de forma inconsciente, nosotros también, cuando explicamos la Biblia, en cierto modo tildamos con más o menos intensidad o más o menos agresividad a otros como, si no como herejes, porque es un término muy duro, sí como personas que, pues, deberían de hacerlo de otra manera. Etimológicamente, el término doctrina comenzó a consolidarse en el cristianismo durante el siglo I y II después de Cristo. A medida que la Iglesia, y esto es muy importante, nos pasamos la vida hablando en Daniel, en Apocalipsis, de quién es todo este movimiento de la Edad Media, pero sin embargo, a medida que la Iglesia establece sus enseñanzas oficiales para diferenciarse de interpretaciones divergentes y salvaguardar la integridad de la fe cristiana, su formalización se fortaleció a través de los concilios ecuménicos y los escritos teológicos de los llamados padres de la Iglesia. Origen del problema. Fijaos, en la historia encontramos 4 Biblias. Posiblemente esto no os suene, a otros sí que les sonará, porque hay personas que me han escuchado ya tantas veces que no sé cómo nos aburre. Pero tenemos la Biblia hebrea, que es la relación de Dios con su pueblo antes de Jesús. Por lo tanto, la Biblia hebrea es inspirada. Luego está la Biblia judía. La Biblia judía se escribe 2 siglos antes de Cristo y se incluyen los apócrifos, cosa que la Biblia hebrea no tiene los apócrifos. Luego está la Biblia apostólica, es decir, esa relación con Dios, con su pueblo, después del ascenso de Jesús, que también es inspirada. Y luego está la Biblia de la cristiandad, que aquí hay toda una lucha de siglos por coger traducciones, por coger libros. La Biblia de la cristiandad, como es la Vulgata, sí vuelve a recoger los libros apócrifos, por lo menos, lógicamente, hasta la Reforma. Por tanto, tenemos 2 Biblias inspiradas y 2 Biblias filosóficas, sin inspiración. La Biblia judía y la Biblia de la cristiandad, que durante siglos se fortaleció la idea de que tenía que ser la Vulgata. Con lo cual, todo esto va a dejar un rastro a lo largo de la historia importante. Con el tiempo, y no muy lejano de Juan, fue desapareciendo el contexto original en el que fueron escritos los 66 libros del canon corto. Vamos a llamar en nuestro curso canon corto a los que no tienen los libros apócrifos, y canon largo a los que los tienen. Porque hay muchísimas doctrinas que creen los grupos evangélicos que están basadas en la Biblia judía, no en la Biblia hebrea. Repito, la primera parte de cada día será un poco de conocimiento, profundización, teología si queréis, procurando no cansaros mucho, pero para que tengamos un poco la idea de la honradez de las personas con las cuales nos encontramos para hablar de la Biblia, porque parten de sentido diferente al que partimos nosotros, no por otra razón. Las persecuciones del imperio hicieron una gran división entre judíos y la cristiandad. Y se fueron adaptando, es decir, en la época de Jesús, los seguidores de Jesús y el propio Jesús eran una secta del judaísmo. No hubo tal ruptura ni tan siquiera en la época de Pablo. Eso ya viene en los siglos, a partir del siglo II. Y se fueron adaptando las lecturas de los libros bíblicos no al contexto vital en el que fueron escritos, sino al contexto temporal de los debates. Y es ahí
donde aparecen una infinidad de traducciones, algunas mejores, otras más imperfectas, ¿eh? Y ese va a ser el mundo en el cual nosotros nos vamos a mover. Los debates, en muchos casos, profundamente existenciales y de supervivencia, dieron la ocasión para adaptar los libros bíblicos a la nueva situación que se vivía a lo largo de los siglos. Por ejemplo, fijaos, la división de la Biblia en capítulos y en versículos no es parte del texto original, nunca. Y se introdujeron muchos siglos después de que los libros fueran escritos y que los autores murieran todos, incluido Juan. Esto es importante. En la época de la Biblia hebrea y la Biblia apostólica, la que escribieron los apóstoles, no se podía decir busca Mateo 3:17, no se podía decir así. No estaba dividido ni en versículos ni en capítulos. ¿eh? Y os garantizo que después de haber hecho años de investigación, de traducciones de textos de hebreo, que es lo que yo he hecho, del Nuevo Testamento prácticamente no he hecho nada, cambia muchísimo el sentido de los textos cuando no hay versículos y capítulos. La división de la Biblia en capítulos se atribuye generalmente a Lacton, un teólogo inglés que más tarde se convirtió en arzobispo de Canterbury. Sobre el año 1205 dividió el texto de la Biblia en capítulos mientras enseñaba en la Universidad de París. Fijaos, 1200 años después de Cristo. Hasta ese momento, los textos estaban sin capítulos y sin versículos. Esta división se utilizó en la Vulgata, la Biblia oficial de la Edad Media, la traducción de la Biblia al latín, y fue adaptada posteriormente a prácticamente todas las versiones de la Biblia. Todas, sin excepción. La Biblia hebrea, es decir, la que escribió antes de Jesús, es verdad que existían diferentes señales o marcas, pero no coinciden con los versículos, sino que como los libros, y esto creo que es importante, los libros bíblicos no se escribieron para ser leídos, sino para ser escuchados. Por ejemplo, podéis recordar el último libro que tenemos en nuestras Biblias. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que escuchan y bienaventurados los que guardan. Estamos hablando de Apocalipsis 1:3. Por lo tanto, había pequeñas señales para respirar, pero no coincide para nada con los versículos que se hicieron, pues fijaos ya, en la plena Edad Media. Estas divisiones se formalizaron en el siglo IX por los masoretas, es decir, eruditos judíos que trabajaron en la preservación del texto hebreo de la Biblia. Sin embargo, las divisiones de versículos, tal como las conocemos hoy, no existían ni tan siquiera en ese momento. A la Biblia apostólica le pasa exactamente igual. Claro, en algún momento me preguntaría, bueno, ¿por qué empleas Biblia hebrea, no empleas el Antiguo Testamento o Biblia apostólica y no Nuevo Testamento? Eso tiene su lógica. Y vais a ver que es uno de los tópicos que tendremos que trabajar con los grupos evangélicos. La división en versículos se atribuye a Robert Stein, un impresor y editor francés, en su edición griega de la Biblia apostólica en 1551, introdujo la numeración de los versículos. Fijaos, 1551. Hasta ese momento existía, desde un poco antes, la división de capítulos, pero no los versículos. Publicó una edición completa de la Biblia en latín con la división en capítulos y versículos que se utiliza hasta hoy. Su sistema fue rápidamente adoptado en otras traducciones y se convirtió en el estándar habitual de todas las lecturas de la Biblia, inclusive hasta nuestros días, sea la que sea y venga de la escuela que venga. La Biblia hebrea se conocía en la época de Jesús y vais a ver una lógica, por supuesto no como Antiguo Testamento, eso es un concepto que es totalmente ajeno a la Biblia, por sus tres partes, es decir, ley, profetas y escritos. Y se escribía con un acóstico, Tanakh, que significa Torah, profetas y escritos en arameo. Jesús lo utilizó. Jesús dijo después, les dijo, lo ocurrido confirma las palabras que os
dije cuando estaba todavía con vosotros, Lucas 24:44, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Fijaos, incluso si Jesús tiene una perspectiva más amplia que nosotros a veces, dice ley de Moisés, porque así lo llamaban los rabinos de la época, pero nosotros sabemos perfectamente que la ley no es de Moisés, la ley es de Dios. Pero sin embargo, para no ser extraño a su época, no tiene inconveniente decir ley de Moisés, ¿eh? Palabras de Jesús. Luego, otra forma de llamarla era la ley y los profetas. Jesús a menudo se refería al conjunto de las escrituras como ley y profetas. ¿Y por qué esta forma? Porque esta era la que se utilizaba en la sinagoga. Es decir, ley que se leía y se explicaba con los profetas. Los salmos, es decir, los escritos salmos, proverbios, se utilizaban para las fiestas. ¿Sí? No se solía utilizar en la sinagoga nada más que en algún momento muy, muy, muy esporádico. Por lo tanto, ley y profetas, esto abarca la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, llamados Pentateuco en la Biblia griega, no en la Biblia hebrea, y los profetas, que incluyen tanto los profetas como los libros históricos. Esa sería un poco. Y un texto que trabajaremos en su momento porque es muy importante. Dice, no penséis que he venido, esta es una traducción mía, ¿vale? Personal. No penséis que he venido a derribar la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a llenarla de contenido, es decir, darle un sentido diferente a su época, ley y profetas. Y nosotros a veces lo empleamos para un solo mandamiento, con lo cual nos estamos también alejando, no es que no esté incluido, que lo está, pero en el sentido literal, ¿vale? Las escrituras es el tercer nombre que se suele utilizar en la época y es el que se emplea con el sentido más genérico, es decir, no se hace mención a un profeta, ni a Moisés, ni a un escrito, simplemente se hace en sentido global. Este es el sentido de la Biblia hebrea más pedagógico, más instructivo de los tres. Dice, vosotros investigáis, es decir, entre paréntesis aparecerá durante nuestras sesiones el término griego, simplemente anecdótico, pero sin una traducción literal. Es decir, el acto de enseñar o la instrucción. Es decir, vosotros hacéis el acto de enseñar o de instruir las escrituras, creéis tener en ella la vida eterna. Es decir, para ellos era algo mítico. Pues ellas, sin embargo, Jesús dice, son las que dan testimonio y los que dan la buena nueva de mí. Esa es un poco la tercera forma. Entonces, recordar, ley, profetas y salmos, ley y profetas y escrituras. El apóstol Pablo, recordaréis, dirá, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Pablo utiliza este término, ¿eh? Eh, Euranou, que se refiere a todo el concepto desde el punto de vista pedagógico. E intentaremos justificar que tenemos que volver al factor pedagógico de la Biblia, que fue la intención de Dios, y no tanto a los factores legalistas o de controversia, porque finalmente eso va surgiendo a lo largo de la historia. En resumen, Jesús se refería a la Biblia hebrea como ley y profetas, las escrituras, ley, profetas y salmos, dependiendo del contexto. ¿eh? Ley, es decir, ley, profetas y salmos era más en las escuelas rabínicas, ley y profetas era en la sinagoga y la escritura era en sentido muy general, desde el punto de vista pedagógico. Estos términos reflejan perfectamente el entendimiento judío de las escrituras en su tiempo. Por otra parte, la Biblia apostólica, la segunda gran parte, se divide en varios libros que pueden agruparse en diferentes categorías según su contenido y propósito. Evangelios, Hechos del Espíritu Santo, que se debería de llamar así, no Hechos de los Apóstoles, porque no fue obra de ellos, las epístolas paulinas, epístolas generales y el Apocalipsis. Todo esto, pero simplemente para que veáis que la Biblia tiene una cierta lógica, que cuando estamos trabajando con doctrinas no lo preservamos. Por eso a veces nos cuesta mucho trabajo el poder entender algunas cosas con las que hablamos con otros.
perdón que me diga. El uso del Antiguo Testamento, fijaos, se consolida en el siglo II después de Cristo. Nunca fue empleado hasta este momento. No hay ningún autor bíblico que emplee el término Antiguo Testamento. Con los primeros teólogos como Ireneo o Tertuliano. Ellos comenzaron a hacer una distinción entre los textos apostólicos y los textos hebreos. Pero es lógico, por el momento en el cual estaban viviendo. Denominado a estos últimos testamentos para diferenciarlos de los escritos que habían redactado los apóstoles, que eran llamados Nuevo Testamento. ¿eh? La idea era señalar que los libros hebreos eran parte de una relación previa y que el Nuevo Testamento representaba una nueva revelación en Cristo. Esto es algo muy artificial, no nosotros podemos comprender, yo comprendo y espero que tú también, que en Génesis 3:15, cuando se habla de la descendencia de la mujer, es un texto cristológico. No hace falta darle mucha vuelta a ello. Con lo cual, esta división que se hizo del siglo, la mitad del siglo segundo en adelante, cuando Juan ya había muerto y posiblemente los testigos que conocían a Juan eran muy mayores o habían muerto ya, es un problema que permanece hasta hoy, porque algo que es antiguo y además testamento nunca puede ser sustituido por un nuevo testamento. Este es un concepto jurídico, pero no es un concepto bíblico. Esto es muy, muy importante porque ahora veréis cuál es la postura de Lutero con respecto a esto. Tertuliano es el primero en llamar Nuevo Testamento a los libros apostólicos. Pero ese título no fue nunca conocido, como os decía, en el siglo I. La lectura apologética de la Biblia o es la lectura de la defensa de la fe. Y es aquí donde nos vamos a encontrar, como os decía, con todos los problemas. Es decir, con una sola Biblia hay cientos de lecturas. No sé si alguna vez os habéis preguntado cuál es el porqué. ¿eh? La situación contra los seguidores de Jesús y los judíos, con la persecución contra ellos en el año 135 por el Imperio Romano, marcó un antes y un después en la lectura de la Biblia. Se llamó la revuelta de Bar Kokhba, fue una rebelión de los judíos contra el dominio romano en la provincia de Judea. La revuelta fue liderada por un tal Simón, con este apellido, quien fue proclamado como el Mesías y líder de una insurrección contra los romanos. Fijaos, estamos en el 132 al 35, casi mitad del siglo II. La revuelta se llevó a cabo después de una revuelta anterior de los celotes, que fue la que hizo que Roma pues derribara el templo, la ciudad, en el año 70. Que también fue sofocada por Roma. Pero esto hizo que tanto judíos por una parte y los seguidores de Jesús por otra se radicalizaran y se separaran. ¿eh? En ese momento aún no existe esa separación real entre judaísmo y seguidores de Jesús. Estos últimos, por eso a Jesús se le trató como se le trató, si a Jesús no se lo hubiese tratado como judío, nunca se lo hubiese llevado ante Roma y nunca hubiese sido acusado, nunca. Simplemente se le consideraba como judío. Bueno, hebreo. Estos últimos eran considerados como una secta, aunque radical del judaísmo. Fijaos, hasta ese momento todavía se leían los libros completos y separados el uno del otro para la lectura. No se mezclaban los libros. Pero no mucho tardar, la separación fue una realidad hasta el día de hoy. Y nace, y aquí quiero pararme un poquito, nace el método filosófico que no es inspirado de la lectura concordática de la Biblia. Posiblemente, y es una opinión personal, uno de los mayores errores de la historia de la lectura bíblica. Seguramente todos vosotros tendréis una concordancia en casa y posiblemente la habréis empleado muchas veces. ¿Sabéis? Eso es un error de sentido. Porque incluso el término amor, por poner un ejemplo, tiene 4 significados en la Biblia, completamente diferentes. La concordancia no mantiene esos significados. Y al final, ¿qué hacemos?
bautizar con las costumbres actuales un texto que fue dirigido por el Espíritu Santo. La consecuencia no se dejó de ver en los escritos apologéticos. Se aprendió a leer la Biblia para justificar, eso lo hemos dicho desde el principio, los enfrentamientos entre las diferentes partes de la cristiandad, los unos contra los otros, hasta el día de hoy. Aquí tenéis un cuadro que iremos viendo, algunos lo conocéis, lo hemos trabajado en muchos contextos, pero esta es la cristiandad. ¿Eh? Se pasa de la Iglesia del Estado a todos estos grupos, fijaos, nosotros estamos aquí, todos estos grupos que con una sola Biblia mantienen lecturas diferentes. Los cuatro grandes grupos, las dos grandes iglesias, la ortodoxa oriental y la católica romana, la occidental, la reforma en tercer lugar y todo lo que sale de la reforma, incluidos nosotros. ¿De acuerdo? Fijaos que una sola Biblia, ¿cuál es el espectro que tenemos? No es fácil explicar el objetivo que tenemos en una sola palabra, en una sola frase. No es fácil. Pero bueno, lo intentaremos. Nosotros, por ejemplo, de forma más concreta, venimos de esta rama. Tiene el calvinismo reformador de segunda gran escuela en Suiza. De ahí vienen los anabatistas, el concepto de bautismo para adultos, los bautistas, y nosotros somos hijos de los bautistas y bisnietos de los calvinistas. Con lo cual, luego vienen los anglicanos, los presbiterianos, los congregacionalistas, que son prácticamente todos los grupos evangélicos. Es decir, lo que nos diferencia a nosotros con los grupos evangélicos, que nosotros somos una iglesia mundial, mientras que ellos son congregaciones independientes. ¿Sabéis? Hay tantos matices en los grupos congregacionalistas evangélicos como grupos hay. Con lo cual no es tan fácil homogeneizar todo esto. Lutero y la Biblia. Fijaos, los tres grandes reformadores que hubo. Esto en algún momento lo desarrollaremos bien. Y aquí tenemos la verdad presente en cada etapa. Evangelio eterno, pero verdad presente. Empezamos por los valdenses y terminamos con Guillermo Miller y la verdad presente para el tiempo del fin, que sale de la reforma de Guillermo Miller. Con lo cual, fijaos, hay un principio que es bueno que sepamos, porque si os encontráis con un anabatista, es verdad que en Europa no es mucho, pero en Estados Unidos son muchos, os encontráis con un luterano, ¿cuál es la diferencia? Que el anabatista cree lo que dijo Lutero, pero Lutero no cree lo que dice los anabatistas. Los adventistas creemos todo lo que dicen los anteriores, pero los anteriores no creen lo que decimos nosotros. Pero todo es un proceso de reforma. ¿Vale? Todo esto es importante que lo vayamos viendo. Principios de interpretación crítico de la Reforma, 1517. Lutero afirmó, y esto es muy importante y muy trascendente, Lutero afirmó que hay libros más importantes que otros en la Biblia de los apóstoles. Fijaos qué criterio más caprichoso. Dice que Santiago, Judas, Hebreos y Apocalipsis no eran de tanta importancia como el resto. Entonces, un grupo protestante le da mucha importancia a Romanos y Gálatas y muy poca a Santiago, Judas, Hebreos y Apocalipsis. Sin embargo, nosotros le damos la misma importancia a todos los libros. Hasta el punto que la teología nuestra acepta el libro de sentido erótico del Cantar de los Cantares. La teología medieval lo convirtió en una alegoría sobre la Iglesia y Cristo. Fijaos un poco el contexto. Por lo tanto, ¿dónde se radica la importancia de nuestra reforma? En que el libro de Santiago, de Judas, Hebreos y Apocalipsis tienen la misma importancia que el resto. Igual que Romanos, igual que Gálatas, o Efesios, Filipenses o Colosenses. Exactamente igual. Aunque sirvan para cosas diferentes, que eso
es algo que también veremos en su momento. Lutero, lo conocéis, ¿eh? Tuvo una relación muy compleja con el Antiguo Testamento. Ya existía el término Antiguo Testamento en su época, con lo cual ya no era Biblia hebrea. Es verdad que él defendió la autoridad de las Escrituras, no eliminó la primera gran parte, pero su enfoque, y aquí los que os gusta estudiar y leer, aquí tendréis que hacer alguna reflexión. Su enfoque en el Nuevo Testamento, en la justificación por la fe, alguna diferencia en su interpretación entre ambos testamentos. Es decir, para Lutero, ni Hebreos, ni Judas, ni Santiago habla de la justificación por la fe, y la primera gran parte de la Biblia tampoco. ¿Sabéis? Todos los grupos actuales de ese mundo protestante tienen este enfoque. No os preocupéis, iremos dando reglas, material, así que poco a poco iremos viendo. Lutero reconoció el Antiguo Testamento, veis que ya lo empleo como parte de la escritura inspirada por Dios, sin embargo, enfatizó que la justificación por la fe y la salvación eran reveladas de manera más clara en el Nuevo Testamento. Y es muy curioso que el término que se acuñó fue testamento, testamentum, cuando esa palabra no existe en la Biblia, existe alianza y nunca se refiere al texto bíblico. Se refiere a cómo Dios salva en la primera gran parte de la Biblia y cómo Dios salva en la segunda parte de la Biblia. No tiene nada que ver con el escrito. Sin embargo, fijaos dónde ha llegado el mito a hablar de testamento para la primera parte de la Biblia o la segunda, con la cual es muy fácil que nos encontremos con personas de todos los grupos que piensen que uno es superior a otro. Y ahí vamos a tener algunos problemas. Críticas, Lutero criticó profundamente el Antiguo Testamento porque consideraba que las leyes y rituales del Antiguo Testamento eran específicas para el pueblo de Israel y no aplicables a los cristianos. Por favor, esto no lo olvidéis subrayarlo. Cuando habléis con uno de ellos, ya sabe que primeramente hay que establecer que cuando Pablo dice, y eso lo iremos viendo, toda escritura es inspirada por Dios, se refiere solo a la primera parte de la Biblia. La nueva no está escrita, ni recopilada. Se está escribiendo. Es útil para enseñar, redarguir, seguro que os acordáis de ese texto. Todo eso iremos viéndolo para dar fundamentos a ese contacto con grupos que vienen de la Reforma. Visión cristocéntrica, Lutero veía el Antiguo Testamento a través de una lente cristocéntrica. Esto todavía nos sigue pasando a nosotros en muchas ocasiones. El otro día yo escuché a alguien que decía que la roca de la cual Moisés sacó agua era Cristo. Eso es alegoría luterana. Pero iremos viendo, simplemente para que veáis que el tema es muy amplio. Creía que el Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo y que los profetas y eventos del Antiguo Testamento eran señales que apuntaban hacia la venida de Jesús. Esto es cierto en parte, pero insuficiente en otra parte de la reflexión. Lutero no aceptó los libros apócrifos, eso lo tenemos claro también nosotros, de la Biblia judía y la Vulgata. Y Lutero influyó, y estoy terminando, significativamente en la forma en que los cristianos, es decir, el cristianismo protestante, la cristiandad, interpreta el Antiguo Testamento, poniendo un énfasis renovado en la relación entre las Escrituras y la fe de los seguidores de Jesús. Lutero utilizó, y esto es algo que es bueno que lo conozcamos, porque la Reina Valera está impregnada de ello. Lutero utilizó traducciones de la Biblia que provenían de la Biblia judía y de la Biblia medieval. Esto es importante. Y lo veremos se verá en Daniel, se verá en Apocalipsis, se verá en Hebreo, se verá. Pues su hebreo era muy limitado, prácticamente nulo. Por ello, el mundo protestante está muy limitado a la hora de una aproximación real a la Biblia hebrea, real. No la desechan,
por qué. Pero sí que le dan una aplicación. ¿Eh? Y yo termino esta noche con un ejercicio práctico. Fijaos, aquí tenemos de la epístola a los romanos y os voy a dar el método para que lo hagáis, para que hagáis los deberes vosotros. Fijaos, tenemos tres textos claves. Si tenéis tiempo, si os apetece, yo no voy a decir que lo traguéis el próximo día, no es eso. Pero si lo hacéis, veréis que vais a aprender muchísimo. Fijaos, texto que apreciamos nosotros muchísimo. Romanos 3:20. Ya que nadie será justificado ante él porque haya cumplido la ley, pues la ley solo proporciona el conocimiento del pecado. Es un texto que a nosotros nos gusta mucho. Pero tenemos problemas con Romanos 6 y Romanos 10. Los grupos evangélicos no tienen problemas con Romanos 6 y Romanos 10, pero tienen problemas con Romanos 3. Nosotros cogeremos Romanos 3 y ellos cogerán Romanos 6. Y ahí, fijaos cómo vamos a tener puntos diferentes. Porque el pecado no volverá a dominaros ya que no estáis a merced de la ley, sino bajo la gracia. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado. Os doy un método. Ahora, cuando estemos fuera ya de eso, si queréis, lo matizamos si no es muy tarde para vosotros. Si queremos entender este versículo, ese es el método. Tenemos que leer desde 1:1 hasta él. Vaya, perdonad. Desde 1:1 hasta ahí. Y sabremos por qué dice esto. Si queremos entender Romanos 6, tenemos que leer desde 3:20 hasta 6:13. Y en ese intervalo nos va a explicar por qué dice Pablo lo que dice aquí. Y si queremos interpretar correctamente Romanos 10:4, tenemos que leer de 1 a 20, de 3:21 a 6:14 y de 6:15 a 10:4. Si lo hacemos así, veréis que vosotros mismos vais a encontrar la explicación. No necesitaréis que nadie os dé la explicación. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una frase lapidaria es mía, pero bueno, eso es un texto fuera de contexto. Lamentablemente ha perdido la inspiración. Ya no solo es un pretexto. Entonces, repito el método en dos palabras. Si queréis saber qué quiere decir Romanos 3:20, necesitáis leer desde 1:1 a 3:19. Cuando tengáis todo eso claro, leyendo, que no sea en voz baja, en voz alta, como queráis. Luego, una vez que hayáis situado 3:20, ¿por qué lo dice con todo lo que viene anteriormente? Nos vamos a encaminar hacia 6:14, con todo lo que va desde 3:21 a 6:13, 6:14. Y con el capítulo 10 hacemos igual. Y os garantizo que si hacéis esta prueba, vosotros mismos entenderéis lo que escribió Pablo en Romanos. Porque al único que no entendió a Pablo fue Pedro. El resto lo entendemos todos. Así que os dejo el ejercicio para que lo tengáis, para que lo disfrutéis. Y si queréis que en algún momento pues lo comentemos, estaré dispuesto. Pero no olvidéis, no vamos a estudiar el método concordático, no lo vamos a utilizar, no vamos a coger textos de diferentes libros, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Sin embargo, vamos a coger un método en el cual, si cogemos cualquier texto de Hebreos donde se habla mal de la ley, tendremos que leerlo en el contexto del propio libro, solo el libro, y nos vamos a enterar perfectamente y vais a tener un bagaje personal que, manejándolo de una u otra manera, podréis enfrentar un poquito mejor cuáles son las herramientas para poder compartir el Evangelio eterno a través de una verdad presente.